Efesios capítulo 4, verso 15 dice así la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, tiene que ver obviamente con el tema que nos ocupa. Si nosotros queremos servir al Señor con propósito, necesitamos crecer. Porque como niños siempre andamos haciendo macanas. Si queremos alcanzar la santidad, esa tan preciada de la que Dios nos habla, necesitamos crecer. Si queremos hablar sabiduría de Dios en misterio, necesitamos crecer. Si queremos entender los misterios de Dios, necesitamos crecer. Dios nos hizo reyes, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Lo somos. Que cualquiera lo ponga en duda, pero lo somos. Pero para poder entender los misterios de nuestro sacerdocio, también es necesario crecer. Todas esas cosas preciosas que nosotros queremos experimentar, queremos tener un matrimonio modelo, sí, necesitamos crecer y los dos, no uno solo. Queremos tener una familia bien bendecida y poder mostrar que el Señor no se equivocó con la institución de la vida, el matrimonio y la familia. Sí, necesitamos crecer. Necesitamos crecer todos. Porque si uno creció y el otro es niño, genera con niñerías problemas, dificultades, trabas. Para todas esas cosas tan preciosas, principalmente poder ofrecer en este tiempo final el mejor servicio al Señor, necesitamos crecer para poder entender más, para poder tener la mente más amplia, para poder hablar como maduro y no como niño, para poder analizar las cosas con madurez, resolverla con madurez. Necesitamos espiritualmente crecer y la única forma de hacerlo, dice acá, que lo venimos tomando como nuestro lema, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y el pastor Stefanini no se ocupó de este verso, sino que se ocupó del otro verso siguiente, en donde hizo hincapié en el valor de la unidad y lo que significa que las coyunturas y los miembros se ayudan mutuamente. Y entonces me di cuenta de que este verso 16, por eso dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Yo no puedo decir que me la sé toda, jamás, nunca. Pero cuando nos encontramos con alguien de Dios y lo escuchamos, ese alguien de Dios también en parte conoce y en parte profetiza. Al unirnos, al juntarnos, sumamos lo que cada uno en parte conoce y en parte profetiza, y así vamos alcanzando el entendimiento pleno. Entonces me quedé, dije, no había tenido en cuenta el siguiente verso, el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Significa que el verso 16 está involucrado en el 15 también. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Sí, y añade el verso 16, en donde comprende, por ejemplo, el verso 15 yo lo puedo tomar como que si yo quiero crecer, tengo que seguir la verdad en amor y no descuidarme por otras cosas, porque el diablo es muy astuto para sacar nuestra mirada de lo que Dios quiere que miremos, para sacar nuestro oído de lo que Dios quiere que escuchamos y para sacar de nuestro corazón lo que Dios quiere que retengamos. Es muy hábil, porque si hay algo que más teme el maligno es que una iglesia alcance crecimiento. En cada continente está asignado un príncipe de las tinieblas y tiene a sus órdenes un ejército muy, pero muy organizado de gobernadores y huestes espirituales de maldad, y tienen una misión del maligno específica. Y esa misión, lo único que puede perturbar esa misión que ellos tienen, porque tienen problemas y no la cumplen, es tratar de impedir que cualquier iglesia crezca en el Señor, porque una iglesia que crece en el Señor le hace un desastre a sus propósitos de robar, matar
y destruir. Amén. Entonces sumamos las dos cosas. Siguiendo la verdad en amor, yo voy a crecer. Pero está bien. ¿Y qué querés hacer vos solo? Si lo que el Señor necesita es el crecimiento colectivo. El Señor no te necesita a vos, el Señor necesita la iglesia. En el valle de los huesos secos el Señor no muestra un hombre, muestra el cuerpo formado. En Efesios dice, Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El pastor decía, hay huesos más duros, huesos más blandos, huesos más chicos, huesos más grandes. También hay carne. Y los que se consideran que son huesos, que son la parte fuerte del cuerpo, no tienen que criticar la flaqueza de los débiles, sino sostenerla. Como pasa con el cuerpo nuestro, pasa también con el cuerpo de Cristo. Entonces, el objetivo final de versos 15 y 16 es lo que Dios quiere, que es el crecimiento colectivo. ¿Qué es el crecimiento colectivo? Una iglesia crecida, no un hermano crecido por sobre los demás, sino una iglesia crecida. Y cada uno de nosotros sabemos qué parte en nuestro corazón tenemos con esto que Dios nos está hablando. Porque yo en mi corazón digo, sí Señor, cuenta conmigo, es así. Y ustedes, todos los que están acá, también sienten ese llamado y también sienten lo mismo. Entonces el verso 15 habla de que yo siguiendo la verdad en amor voy a crecer. El verso 16 habla de la necesidad del crecimiento colectivo porque la iglesia funciona o trabaja en función de cuerpo. ¿Amén? Entonces, si nosotros sumamos esos dos versos, podemos ver que cada uno va a crecer siguiendo la verdad en amor, porque lo dice la misma palabra. Pero el verso 16 dice cómo ese crecimiento colectivo se lleva a cabo. Y de acá no podemos salir porque no hay otra manera. No es solos, sino dice bien concertados y unidos. Si pudiéramos tener la revelación de esto y descubrir el grado de responsabilidad que delante de Dios todos tenemos con esta palabra, la verdad que sería una gloria, sería glorioso. Y él mencionó justamente el valle de los huesos secos, en donde Dios se dispone a restaurar una vida. No, una vida no se dispone a restaurar, se dispone a restaurar un cuerpo, un ejército. Y dice algo importante el profeta cuando Dios lo prueba y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y él podría haber dicho, sí, Señor, tú tienes poder de hacer un hueso 4, de hacer de este hueso 20 personas. Pero le contestó con sabiduría cuando Dios lo probó y le dijo, no sé, Señor, tú lo sabes. Bueno, entonces ve y profetiza. Entonces, cuando él profetizó, cuando él predicó, cuando él habló lo que Dios quería que diga, hubo un ruido y hubo un temblor, dice. Como dicen Hebreos, aún una vez, no está hablando de lo que pasó, sino de lo que va a pasar. Aún una vez, y vendrá de vuelta la voz, que producirá la remoción de las cosas movibles. Va a aparecer un ruido, un temblor, para que queden las inconmovibles. Entonces dice que se sintió un ruido, un temblor, y se juntó cada hueso con su hueso. Se juntaron, pero no estaban unidos. Luego sigue profetizando y se produce la unidad cuando los tendones quedan unidos, cuando los huesos quedan unidos por los tendones. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 2, dice, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento y descubrir el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Quiero asumir ese desafío de alcanzarlos yo solo para ver que yo puedo. No, dice unidos en amor. Esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. El valor de la unidad del Espíritu va mucho más allá de lo que podemos nosotros llegar a entender. Por eso en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 3, nos dice a todos, no me lo dice a mí, a todos nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cuando vemos tantos pastores que están reuniéndose buscando la unidad, que ya existe y ya la creó, la que creó Dios es mejor que la que nosotros podemos generar.
No dice que tenemos que buscar la unidad, dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y pensemos, ¿con cuántas cosas se generan divisiones? Cuando nos dice el Señor que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y no solamente el valor de la unidad por eso, porque el valor de la unidad del Espíritu va mucho más allá de lo que podemos llegar a comprender, porque en realidad una iglesia sana funciona por la unidad de sus miembros, ubicado cada uno en el lugar señalado y asignado por Dios, y desempeñando cada uno una función específica. Nadie puede servir a Dios sin la ayuda de otro. Nadie puede servir a Dios con presteza en menosprecio del servicio del otro. Eso es el trabajo en función de cuerpo. Así funciona la iglesia. Es glorioso que yo, tú, él, nosotros, vosotros estemos, pero mucho más glorioso es que estemos unidos en amor y que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan, bienaventurados los que con temor de Dios entienden esto y no son ni quieren ser participantes de cualquier cosa que pueda generar división, atentando en contra del propósito de Dios. ¿Amén? Pero añade primero, bien concertados, de quien todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido. Primero concertado, para que después puedan estar unidos. ¿Qué significa concertados? Como cuando nosotros queremos concertar una reunión. ¿Qué es? Ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo y entender no solamente el valor, sino lo tremendo de esto, de ponernos de acuerdo para que estemos de acuerdo con el Señor y para que podamos llevar adelante el mejor servicio en beneficio del otro. En el ponerse de acuerdo, porque qué terrible que es llevar a cabo una misión en donde no hay acuerdo, en donde no se está de acuerdo. Y no es fácil ponerse de acuerdo, es muy importante porque el estar de acuerdo habla de la unificación de las voluntades, en donde todos nos hacemos iguales, en donde todos nos hacemos uno. Eso es lo más importante, que el acuerdo habla justamente de eso, de la unificación de voluntades. Por ejemplo, en la Torre de Babel se unificaron las voluntades de todos con un solo objeto, edificar una ciudad que llegue al cielo, y a Dios no le agradó. ¿Qué hizo Dios? Le confundió a todas las lenguas, porque estaban de acuerdo, estaban unidos, se habían hecho uno, habían unificado las voluntades con un propósito. Y si eso Dios no los desvanecía, confundiendo las lenguas de todos, lo iban a llevar a cabo, porque estaban unidos. Y no hay ningún misterio saber que la unión genera el poder y la fuerza. Yo me acuerdo cuando tenía la fábrica de silla, se presentaban los primeros Carrefour, los primeros Jumbo. Entonces todos los muebleros con los cuales nosotros trabajábamos temían, porque ¿qué pasa? Esas empresas hacían compras muy poderosas en efectivo y conseguían un precio que los muebleros no podían conseguir. Entonces se pusieron a ver cómo podían resolver este problema. Yo fui testigo del nacimiento, por ejemplo, del Grupo Márquez, porque conocí a los fundadores. ¿Y qué hicieron? Se unieron voluntades y se juntaron un montón de negocios chicos. Designaron un comprador de electrónica, un comprador de muebles, un pagador. Designaron, ¿no es cierto?, formar un equipo. Y ellos mismos se decían unos a otros: el primero que no le pague a un proveedor, lo echamos del grupo, porque atenta contra aquello que nosotros queremos conseguir. Le hicieron reportajes al Grupo Márquez porque se hizo un grupo muy poderoso.
muy poderoso. Podía ir yo por atrás del grupo Marque, porque ¿qué pasa? Me quieren comprar toda la producción y me quieren pelear el precio, entonces yo prefiero ir a los negocios chicos. Cuando iba a los negocios chicos, que me decían, no, Pablo, tenés que ir a verlo a fulano porque yo compro a través del grupo Márquez. Y me podía haber comprado individualmente él, haciendo la suya, no haciéndose responsable de lo que estaban ellos de acuerdo. Tremendo lo que lograron por ese acuerdo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 27, algo increíble. Gente que estaban peleados a muerte, se hicieron uno. Herodes con Poncio Pilato se odiaban. Con los gentiles, los romanos y el pueblo de Israel, dice la Escritura, se unieron en uno. Pregunto, ¿estaban de acuerdo? Estaban de acuerdo. Se unieron en uno. Los de la Torre de Babel, Herodes con Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel que se odiaban, se hicieron en uno. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Unificaron las voluntades. No es fácil hoy. Mirémonos en nuestro país, mirémonos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ponerse de acuerdo lo que produce. Porque cada uno tiene voluntad de hacer lo que siente en su corazón, ¿no es así? Y nosotros como seres humanos también tenemos en nuestro corazón la voluntad de hacer un montón de cosas y en la obra de Dios también, pero por ahí la voluntad de lo que uno tiene ganas de hacer no es la misma voluntad y ganas que tiene el otro de hacer. Sin embargo, acá no dice concertado, dice bien concertado y le añade unidos. Recibimos el crecimiento colectivo, unificando voluntades. Y está la voluntad de Dios. Y después está la individual voluntad humana de cada persona. ¿Cómo alinearse con la voluntad de Dios si no está firme uno en la fe? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, y están divididos. Bueno, por eso el valor del acuerdo. Porque si están de acuerdo, ¿qué pasa? Andan juntos, y más si están unidos. Gloria a Dios. Piensa un instante lo que significa que todos nosotros como iglesia unifiquemos las voluntades con la voluntad de Dios. Tenemos que estar muy convencidos de algo. Primero, que tenemos que estar muy bien convencidos de quiénes somos. Y algo que el diablo siempre cuestionó desde que Jesús comienza su ministerio hasta que terminó fue su identidad. Que ahora lo vamos a ver. Pero sigamos con el tema de la unificación de las voluntades, porque yo puedo tener ganas de hacer algo, puedo tener poder de hacer algo y puedo tener capacidad de hacer algo. Pero si no tengo voluntad de hacerlo, no lo hago. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16 y en el verso 12, dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Suponemos que irá después. O sea que estaba Apolos capacitado para ir, tenía poder para ir, y fue enviado, pero dice, no tuvo voluntad de hacerlo. Y no fue. No tuvo voluntad de ir. Como a veces no tenemos voluntad de hablar, como a veces no tenemos voluntad de hacer algo. Y la voluntad es bien sabido que va mucho más allá que la capacidad. Mucho más allá que la capacidad. Uno puede tener una capacidad y un poder tremendo de hacer algo, pero si no tiene voluntad no lo hace. Yo me acuerdo que iba al secundario con mi hermana Claudia y ella se enojaba porque nos poníamos a estudiar y cuando yo lograba concentrarme, lo que a mí me llevaba 1 hora, 2 horas,
a ella por ahí le llevaba todo el día, ni hablar con el inglés siempre fue una tortura para ella, no había forma, no encontraba la vuelta, pero yo no tengo ningún título, ella tiene 2 o 3, porque yo tenía la capacidad. ¿Tenés ganas de tener un título? Sí. ¿Tenés capacidad de tener un título? No lo dudo. ¿Tenés voluntad de hacerlo? No, estar estudiando ahí todo el día, no. Entonces, como a mi hermana le faltaba capacidad, no es que no tenía, le faltaba capacidad, pero le sobraba voluntad. Si tenía que meterle 10 horas, le metía 10 horas. Si tenía que meterle 11, le metía 11. Si no tenía que salir los fines de semana, no salía. Pero los títulos los tiene. Porque la voluntad va mucho más allá que la capacidad. Y ni hablar de la fuerza que tiene la voluntad para vencer los obstáculos y las oposiciones que se presentan. Por ejemplo, la falta de capacidad, la voluntad le pasa por encima y te lleva adelante para el logro del objetivo. Acá no se trata de querer, acá no se trata de hablar, acá no se trata de decir tengo la capacidad de hacerlo, pero hay que ver si uno tiene la voluntad dispuesta. La voluntad dispuesta de estar alineado a la voluntad de Dios. Y esto es cuestión de fe. ¿Por qué? Porque para hacer la voluntad de Dios tenemos que renunciar a la nuestra propia. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la tuya. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo te digo, hágase tu voluntad. Y de esa voluntad Él no salió. Acá se trata de que todos nosotros, como cuerpo, tengamos la voluntad de seguir la verdad en amor. No, uno sí, el otro no, el otro cuando no le pintó la carne, o cuando tiene gano, o cuando no tiene gano, no, dice, siguiendo la verdad en amor crezcamos, en donde los miembros bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Va creciendo para ir edificándose en amor. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué podemos? Mirar al costado, como se dice hoy. Muchos predicadores dicen, mirá al que está al lado. Y sí, mirá al que está al lado y decirle, te necesito. Me necesitas y te necesito. Es más, vos y yo miremoslos a todos los que están acá. Nos necesitamos. Miramos para arriba. Dios necesita que la iglesia funcione como cuerpo. Pero ¿y quién tiene voluntad de hacerlo? Estar de acuerdo es que todos nosotros, en el cuerpo de Cristo, tengamos esa voluntad de seguir la verdad en amor. Eso es estar de acuerdo. Todavía no hicimos nada, porque esto va más allá. Simplemente estamos de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Nada, pero están de acuerdo. Estar de acuerdo, acuerdo es el sustantivo, no es el verbo, que también es importante, porque no se puede ir al verbo, que es la acción, si primero en nuestro corazón no estamos de acuerdo. Primero tenemos que llegar a un acuerdo, que es un sustantivo. No hicimos nada. Vos miralo todos los que están ahí. Sí, no hicieron nada. Sí, pero cuidado, están de acuerdo, ¿eh? En donde se metan a hacer algo, lo que hagan lo hacen como uno, porque están de acuerdo. Gloria a Dios. Todos de acuerdo con la opinión honorable de Dios y con el amor. Tranquilo, paciente, soportando con paciencia los unos a los otros, comprendiendo, entendiendo qué es lo que puede llevar a uno o a otro a que le pase tal o cual cosa, siguiendo la verdad, sumergida, bautizada en amor. Es la única manera. Con paciencia, soportando la flaqueza de los débiles, tratando siempre de corregir, tratando siempre de ayudar, tratando siempre de alentar. Pero ¿cuántos de los que estamos acá estamos de acuerdo con eso? Porque suele haber y hay quienes no están de acuerdo, pero no se van, se quedan para ver si pueden poner en desacuerdo a otros. Por eso dije, bienaventurado los que entienden que es Dios el que está hablando. Y qué importante, o bienaventurado más que importante, los que oyen esta palabra y en su corazón la quieren llevar a la práctica.
de acuerdo con la opinión honorable del Señor y con su amor, porque pasa que por ahí Dios nos habla de una manera maravillosa y después hicimos 2 cuadras y el fulano que me tenía que pagar no me pagó y me enojé y empiezo a cuestionar y yo te pregunto después, ¿pero vos te acordás lo que Dios habló ayer? No. ¿Sabés lo que Dios habló? No vine porque estoy enojado por esto, porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, no estoy de acuerdo, no estoy viniendo, no vine hace varios cultos, no estoy de acuerdo. Está bien, todo lo que vos quieras. Yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios viene hablando estas últimas reuniones? No sé, ni me fijé porque tengo bronca. ¿Y pensás crecer? Sí. ¿Cómo? ¿Solo? Como esos que dicen, yo me quedo en mi casa, estudio la palabra de Dios y a mí Dios me habla. ¿Dios te va a hacer crecer? Sí. Ahí es como que meta una semilla abajo de una baldosa. Le tiré concreto y esperé que crezca. Si no está sometida a las operaciones de Dios, no crece. Una cosa es que yo me crea que crecí y otra cosa es que realmente haya crecido. Pero acá no es importante que vos crezcas ni que yo crezca. Acá es importante que todos crezcamos. Que todos juntos crezcamos. Entonces, ¿qué pasa cuando todos estamos de acuerdo, alineados con la voluntad de Dios? La acción, el llevar a cabo, como dice aquí en la segunda carta de los Corintios, cuando elogia a Pablo la gracia de dar de los hermanos que de su profunda pobreza y tribulaciones se pusieron de acuerdo en querer dar. Y el apóstol Pablo le dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estés en cumplir, porque si primero está la voluntad dispuesta, falta la oportunidad. O sea que si yo hago algo es porque tuve primero voluntad de hacerlo. Si nosotros crecemos es porque todos, o mejor dicho, si la iglesia crece es porque todos nos pusimos de acuerdo en seguir la verdad en amor, en donde lo único que nos importa es la opinión honorable de Dios y el amor. El amor que en el sentido bien entendido te lleva a ser paciente, misericordioso, tolerante. Y obviamente Dios también es fuego consumidor. Pero estamos hablando de lo que significa y la lucha que todos nosotros tenemos para poder crecer. Y necesitamos crecer. Y el primer objetivo del maligno es que nosotros como iglesia no crezcamos. Por eso que si no se levanta uno, se levantan 2, se levantan 4, se levantan 3, pero siempre hay alguien que está queriendo desviar la atención de lo que Dios viene hablando. Para ir a la acción, primero tenemos que tener la voluntad dispuesta para poder hacerlo. Como decíamos, la fuerza de la voluntad o la voluntad va mucho más allá de la capacidad, porque cuando uno tiene la voluntad dispuesta, va a sobrepasar todos los obstáculos y oposiciones que se presenten, porque las va a ver. Las va a ver. Cuando uno no está alineado con la voluntad de Dios, no representa un problema para el maligno. Pero cuando una iglesia unifica las voluntades, alineándose porque está firme en la fe a la voluntad de Dios y se proponen todos bien de acuerdo a seguir la verdad en amor, en la iglesia crece. Y cuando la iglesia crece, ¿qué cree que va a pasar? ¿Quién va a hacer la obra del tiempo final? A donde se va a llevar a cabo la gran cosecha y la cosecha final, que el diablo no la va a poder detener. ¿Por qué? Porque la iglesia creció. Ya no los va a entretener con cosas raras, ya no los va a entretener con discusiones, ya no los va a frenar.
Ya vienen, son combatientes, son soldados, tienen la voluntad dispuesta y conocen lo que es la fuerza de la voluntad que te lleva a vencer obstáculos. Tengo que cumplir el objetivo, voy a cumplir el objetivo. Me levanto, sigo y sigo. Pero para estar alineado con la voluntad de Dios, primero tenemos que estar convencidos de quiénes somos. Porque podemos unificar las voluntades que queden alineadas a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que estamos hablando no es fácil llevarlo a la práctica, pero es verdad. Pero vamos a preguntarnos firmes en la fe. ¿Podemos alinear la voluntad con la voluntad de Dios? Sí podemos. ¿Por qué podemos? Porque somos hijos de Dios. Porque somos nacidos de simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque nacimos del Espíritu Santo de Dios. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Está separado. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí está, truco, bebida, pasiones. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús dijo, no soy de este mundo. Nosotros tampoco somos de este mundo. Ahora, ¿estás convencido que sos un hijo de Dios? ¿Cuántos están convencidos de que son hijos de Dios? ¿Saben por qué lo pregunto? Vamos de vuelta. ¿Cuántos están convencidos realmente que son hijos de Dios? Porque es algo que el enemigo es muy hábil y muy pronto para atacar tu identidad. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. ¿A dónde fue primero? A cuestionar su identidad. Si eres hijo de Dios, en la cruz del Calvario, agonizando. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí arriba. Siempre atacando su identidad. Y nosotros somos muy lengua larga para decir, no, este no es de Dios. Si no es de Dios, estás cuestionando su identidad. Porque si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Ahora yo te digo algo. Si no es de Dios, es del diablo. Yo te digo algo. ¿Vos sabés que las blasfemias contra el Espíritu Santo de Dios no tienen perdón? ¿Cómo podés llamar del diablo a un hijo de Dios? Hay veces que tenemos que tener cuidado porque la lengua es muy larga. Pero esa lengua larga luego se quema con el dueño del infierno. Porque Jesús le dijeron, demonio tienes. ¿Quién eres tú? Demonio tienes. Y Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ahora le quiero aclarar algo. Contra mí digan lo que quieran. Digan lo que quieran contra cualquier cosa, digan lo que quieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios no tiene perdón. Ustedes tengan mucho cuidado, no se copien de los demás. Cuando ven que alguien profetiza y todos dicen, esa profecía es del diablo, ustedes no digan nada. No digan nada, porque no están seguros. Suena como que no digas nada. No digas nada, no sea cosa que sea y que estés cometiendo un grave error, porque no solamente que estás cuestionando la identidad de aquel, sino que le estás haciendo a los que te escuchan cuestionar la identidad también. Y si la identidad de aquel a quien vos estás cuestionando, estás equivocado, contemplar la posibilidad y realmente el varón o la varona son de Dios, te estás metiendo en un gran problema. Que va en contra totalmente de lo que estamos hablando cuando encima todavía uno se cree que está haciendo lo correcto y abriendo los ojos de los ciegos. Si eres hijo de Dios, ¿qué? ¿El diablo no sabía si era hijo de Dios? ¿Sabía el diablo o no sabía si Jesús era hijo de Dios? Sabía perfectamente, como lo sabe de vos y de mí, de todos los que están acá. Lo sabe perfectamente, pero él es muy hábil. Conoce nuestras debilidades. Y para derrotar a un ejército, primero tenés que encontrarle las falencias, tenés que encontrarle las debilidades, tenés que sentarte, se tiene que sentar con los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, tiene que analizar cuáles son las debilidades, los puntos flexibles, las falencias de la iglesia para atacar ahí. Y ahí se vinieron. Si eres hijo de Dios, si él sabía que era hijo de Dios, ¿qué quiso inventar? ¿A dónde querés ir?
Que lo digan los otros, está bien, son seres humanos, se pueden equivocar, pero que lo diga él, si él sabía perfectamente bien quién era. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque él a los suyos vino. Pensemos en esto un instante para cerrar. Él vino a los suyos. ¿Y los suyos cómo lo trataron? Porque ¿quién era que le decía? Si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando. Si este es el hijo del carpintero, siempre cuestionaron su identidad. ¿Eres el Cristo? Dínoslo de una vez. ¿Y cuántas veces se lo dije? ¿Hasta cuándo no tendrás en duda? Si eres el Cristo, dínoslo. Ellos estaban en duda. Jesús no vino a traer duda. ¿Quién eres? Le dijo Poncio Pilato. Yo no soy de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Abrió los ojos grandes, lo topó. Parece que entendió más que el pueblo de Dios. Hasta la mujer de Pilato. Mira, ¿sabe qué? No sabemos cómo es la cuestión acá. Y antes de meter la pata con Dios, ¿sabe qué? ¿Por qué no te lavas las manos y dejás que se arreglen ellos, te cuestiones? Porque la verdad no pude dormir anoche por causa de este hombre. Intervención de la esposa de Poncio Pilato. Vine a dar testimonio a la verdad. Yo no soy de este mundo. ¿Quién eres? O sea, nadie reconocía su identidad. Y nadie va a reconocer tu identidad. Jesús a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Ahora yo te pregunto. Si vos tenés que hacer un trabajo en esta iglesia que te manda Dios. Y vos sabés que te manda Dios. ¿Cómo reaccionarías si la gran mayoría de los que están acá te dicen, ¿eres un enviado? ¿Quién te mandó? Como me dijeron a mí una vez, este no es hijo de Dios, este es hijo de la mamá, como mi vieja estaba sirviendo acá con las hermanas. Siempre cuestionan tu identidad. No, mirá, este hombre no es de Dios. Siempre, si no soy de Dios, ¿de quién soy? O sea, decilo. Decilo. ¿Te atreves a decirlo? Y hacete responsable de lo que decís después, como de lo que digo yo. Pero ¿cómo reaccionaríamos? Ante el rechazo, ante el cuestionamiento de la identidad, si sos de Dios, si no sos de Dios, si estás perdido en el limbo o verdaderamente estás siguiendo el rumbo de Dios, si fuese por vos tendría que estar acá otro mejor porque el que está desviado, está perdido. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Seguirías? ¿O te irías diciendo, no, acá no me escuchan, acá no me reciben, acá no me reconocen y no reconocen mi identidad? ¿Qué harías? ¿Qué hizo Jesús? Siguió hasta el fin. ¿Por qué? Porque tuvo voluntad de seguir. Porque no miró el rechazo, no miró los cuestionamientos, jamás puso en duda su identidad. Los otros tenían duda o querían poner en duda cuando realmente sabían que él era un hijo de Dios, que era un enviado de Dios. ¿Pero qué lleva al estar acuerdo, alineado con la voluntad de Dios? Bueno, justamente la fuerza de voluntad, ¿qué te lleva? A no abandonar, sino que hasta el que no alcance el objetivo de salvar a la humanidad, yo de acá no me voy. No me importa que me rechacen, que digan lo que quieran. Jesús siguió. En hebreo dice, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. O sea que Jesús tuvo voluntad de hacer la voluntad de Dios. No vengo por otra cosa, vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Redimir a la humanidad, pero la humanidad no lo recibió. Los griegos se burlaron, los romanos lo crucificaron, los de su propio pueblo lo rechazaron. Pero cuando nosotros estamos todos de acuerdo, todos los que estamos acá y nos miramos, estamos de acuerdo en seguir la verdad, en amor, porque necesitamos, o sea, yo quiero que el propósito de Dios salga adelante. Está bien, ¿tiene que crecer la iglesia o qué lo va a sacar vos?
Quiero hacer la obra de Dios. Te pregunto, ¿qué la vas a hacer solo o vas a elegir tu compañerito que están de acuerdo con las cosas que vos le decís? ¿O la va a hacer la iglesia la obra? Entonces, ¿qué necesito? Que la iglesia crezca. ¿Cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo con esto? ¿Cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo con esto? ¿Sabe por qué? Porque la lucha del maligno, cuanto más vamos entendiendo lo que tenemos que hacer, se intensifica. Pero cuando la voluntad está dispuesta, los obstáculos se sortean y se sigue adelante. Jesús dijo, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. En el verso Dios dice, en esa voluntad somos santificados. En esa, no la tuya, en esa. Cerramos con lo que dijimos al principio. ¿Querés servir al Señor con propósito? Sí. ¿Querés alcanzar la santidad? Que hablábamos con el hermano Daniel el otro día, una necesidad de que tenemos que alcanzar. Yo lo prediqué hace muchos años. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente la hermosura de la santidad. Y bueno, ahí tenemos que llegar. ¿Cuál es el camino? Quiero tener ese matrimonio modelo para que Dios me tome de modelo, para mostrar que al mundo entero que no tiene idea de lo que es el matrimonio. Yo quiero mostrar con mi matrimonio que Dios no se equivocó, que es la institución más gloriosa que Dios creó. Tenés que crecer. Y no es que vos tenés que crecer vos y tu señora, los dos. Cuando yo me empecé a congregar y mi esposa no venía, era una batalla campal. ¿Qué matrimonio voy a mostrar? ¿Queremos mostrar un matrimonio? Sí, tenemos que ponernos de acuerdo los dos con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muestra la responsabilidad de cada uno en el hogar. Y bueno, está todo ahí, la mujer virtuosa, el hombre de verdad. Tenemos que estar los dos, no alcanza con uno, los dos tenemos que estar de acuerdo. Como iglesia, testificamos que somos la esposa del Cordero. Tenemos que estar todos de acuerdo. Para que juntos podamos crecer y ser la esposa del Cordero, porque la esposa del Cordero no soy yo solo, es la iglesia. Y no tenemos duda que esta puerta la abrió Dios, yo no la abrí, si no los estaría engañando. ¿Sabe qué? Por años, pero muchos años, cuando yo empecé la iglesia no estaba así, estaba todo lleno de barro. Saltaban las ranas y los sapos por la calle, yo la cargaba a cococho a mi señora para poder llegar allí a la tapicería donde nació. Y los años pasaron, ya pasaron muchos años. Pero siempre estuve seguro. Y siempre cuando doblaba la Butler, que era de tierra, y a veces teníamos que dejar la camioneta allá y entrar a Patacón, que me remangaba los pantalones, me ponía los zapatos al pescuezo, la cargaba a mi señora para arriba porque le tenía miedo a los sapos. Y veníamos caminando hasta donde era la obra y le decía, Señor, yo vengo a este lugar porque sé que me enviaste. Si no, ni loco vengo a este lugar. Te ruego que me respaldes, te ruego que muestres que me enviaste y que por tu mandato estoy haciendo estas cosas. Y cuando me ungieron de pastor, Dios me confirmó siempre. Cuando me ungieron de maestro, me confirmó. Una de las confirmaciones más gloriosas que tuve fue cuando me ungieron de apóstol, que fue una fiesta allí en la iglesia central. Entonces, ¿qué pasa? Si no sabemos si la iglesia, si la puerta la abrió Dios y el enviado es de Dios, entonces sí podemos cuestionar un montón de cosas. Pero si tenemos la convicción que la puerta es de Dios y que el enviado es de Dios y que la palabra es de Dios, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando unificamos las voluntades, alineándolas con la voluntad de Dios, y viene alguien a hablarte de niñería y de cosas que me escuché, porque me contaron, porque me dijeron, ¿no sabés contestarle? Yo la pasé cuando me tocó con mi pastor. Y le pegaba un frentazo de acá a Luján y de vuelta. Decía, pastor, venga, mire, si este hermano me está hablando a mí mal de usted, venga, pastor, venga. Nunca fui un traicionero, jamás. Lo aprendí en la policía. El puñal no se clava en la espalda, se clava en el pecho. ¿Para qué? Para que me vea que soy yo.
Los traidores lo clavan por la espalda. El otro viene de frente directamente. Y nunca quise estar ahí, jamás, no estuve. Y vi un montón de cosas que, bueno, ¿para qué hablar? Está el hijo del pastor Avellaneda acá, Marcelo, y sabe perfectamente bien de qué estoy hablando. Pero hasta que mi pastor se murió, que cerraron la tumba y metieron el cajón en el lugar, en el nicho donde va, hasta ese día estuve ahí con él. Porque sabía que esa puerta era de Dios, Dios me había confirmado que la puerta era de Dios y estaba seguro que lo que el pastor Juan hablaba era de Dios y que si yo quería crecer, necesitaba lo que él hablaba. Y si yo quería que José Cepaz creciera y saliéramos del barro que teníamos que salir, yo sabía que era el hombre designado por Dios para que yo pudiera crecer y para que José Cepaz pudiera crecer. Lo demás, ahí está, andaba a hablar con él, listo. Nunca pudieron conmigo, jamás. Pablo, vení, quería hablar con vos, sabés que acá hay unas cosas que estamos viendo, que no, ¿de qué? Pastor, sí, venga, mire, este, bla, bla, bla. Y me quisieron agarrar al golpe de puño un par de vueltas y dije, bueno, mira, no somos amantes de pelea. Pero vos te metés con el pastor y te metés conmigo. No, pero bueno, yo no veo nada, lo único que veo es lo que Dios habla, nada más. Que cada uno se arregle con el Señor. Y por mi mano jamás hice desviar a ningún hermano de decirle, mirá, no escuche lo que el pastor Juan... Nunca, jamás, lo digo delante de Dios, Dios es testigo, nunca, jamás, nunca. Qué bueno sería que podamos unificar nuestras voluntades y ponernos todos de acuerdo en esto. Y poder cortar con esa desesperación de los chismes, de querer saber, de los chismes, de ver que me dijeron del otro, de aquel, y que te saca realmente de donde vos tenés que estar. Cada uno comparecerá al tribunal de Cristo y las intenciones con las cuales se hicieron y se dicen las cosas van a salir a la luz, de ahí no se escapa nadie. Todos cobran. Todos los que se mueren dicen que van al cielo. Dicen. Pero allá en el fondo debe haber un griterío de multitudes espantoso. Y muchos que Dios le hizo gustar un ratito la muerte. Hay varios que testificaron que descendieron. Yo conocí una hermana en Uruguay, varios, porque te lo cuenta de una manera que te das cuenta que dice que veían la gente dando vuelta ahí en el espiedo y que lo único que podían mirar en la boca es que pedían agua, alineado a lo que dice la palabra de Dios, que levantaban los ojos a donde estaba el seno de Abraham y le pedían agua y le decían avisarle lo que están arriba, que las cosas no eran, y vi hermanos, y vi siervos, y vi pastores, y vi pastoras, y estaban ahí. ¿Cómo fueron a parar ahí? Eran referentes de una iglesia. Sí que Dios se encargó. Seguro que Dios se encargó. Entonces, no nos juzguemos más entre nosotros. Y lo que digo lo dice la palabra de Dios. Hagamos lo que tenemos que hacer. Pongámonos de acuerdo. Para que podamos hacer lo que tenemos que hacer, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué queremos? ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? ¿Lo dice de corazón? ¿Cuántos quieren que a esta iglesia le vaya bien? Porque hay muchos que están mirando y esperando que esto se derrumbe, que caiga, que quede destruido y decir, ¿viste? Ahí está, yo te dije. Ahí está, ¿viste? Qué triste, qué triste. Cuando vos estás encarando algo y los otros están esperando que te vaya mal. Simplemente para acallar su conciencia y estar convencido que lo que están pensando está bien. ¿Cuándo piensan que lo que están pensando está bien? Cuando a vos te va mal. Fíjate que no se pasen los años como tanto, que se le pasan los años y siempre siguen en la misma posición y todavía no saben en qué iglesia se van a congregar y para poder servir al Señor tienen que formar parte de un cuerpo. Entonces ustedes, mis amados hermanos, sean sabios, sean sabios. Cometieron un error y enseguida van a venir. ¿Sos de Dios vos? ¿Vos sos de Dios? No dejen cuestionar su identidad. Hablen con el Señor. Hablen con Él. Díganle a Él lo que le tienen que decir. Blanqueen delante de la presencia del Señor. Pero no permitan que a nadie de ustedes le cuestione su identidad. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús.
Y por ser hijo de Dios lo tenemos que mostrar. ¿Cómo? Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué? En seguir la verdad en amor. Para que juntos como iglesia podamos crecer. Para que yo pueda hacer lo que quiero hacer para Dios, lo necesito crecido a ustedes. Lo que ustedes quieren hacer para Dios, me necesitan crecido a mí, a los apóstoles y pastores. ¿Qué hacemos? Hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos ponemos de pie.